Bendiciones, mi amada audiencia. Aquí estamos luchando con el internet, tratando de presentar esta programación de una forma que usted la pueda recibir y yo también. Gracias por su paciencia y querer escuchar a su pastor y doctor Nicanor González, auspiciado por el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí estamos para entregarle una vez más las palabras del Señor del Evangelio de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que más se ve en el Nuevo Testamento, este Evangelio manifestado para la salvación de toda la raza humana. Y que este Evangelio es la buena nueva de gozo, paz y salvación. Y que este Evangelio, cuando Cristo nació en Belén de Judea, en el capítulo 2 de Lucas, dice que vino una guarnición, un grupo de ángeles, a los pastores que estaban velando la vigilia y anunciaron y hablaron de la gran salvación que había venido aquí a la tierra y que venía a través de ese niño que había nacido en ese pesebre. Y que como maestro, como pastor que estuve pastoreando 44 años, y desde mi niñez, adolescencia y juventud, que se le ha entregado todo al Señor, he podido leer la Biblia tantas veces y he estudiado tantas veces, y todo eso me llevó a estudiar a niveles profesionales en seminarios acreditados, colegios acreditados, institución acreditada, con profesores, con su licencia y sus títulos, que pudieron enseñarnos lo más correcto posible de la palabra de Dios, y dentro del campo de la psicología también, psiquiatra, psicólogos de 40 y 50 años, que fueron mis mentores cuando estudié el segundo doctorado en psicología. Y clínica acreditada, colegio y universidad y seminario acreditado por el Board of Regents del estado de Nueva York. Así que hice todos mis estudios aquí en este estado glorioso de Nueva York. Y lo he usado y lo sigo usando con todo lo que he aprendido y todas las capacidades que he recibido de parte del cielo. Y una de las cosas que me ha inquietado últimamente, más que siempre me ha inquietado, pero esta más que nunca, de la problemática que estamos teniendo con las 40 y más millones de iglesias que hay en el mundo, sus pastores, sus feligreses, sus líderes, sus comités, su cuerpo que trabaja con la pastoral, y el conocimiento que debiera tener cada uno de estos grupos acerca de la palabra de Dios y cómo aplicar esa palabra, cómo presentar esa palabra, cómo contextualizar esa palabra, cómo vivir esa palabra. Y cuando la proclamemos,
cómo permitir en esa proclamación que la palabra diga lo que intencionó decir en el texto original del escrito que leemos continuamente en ella. ¿Ve? Y que automáticamente mi inquietud es que mientras más entramos en los tiempos finales, se está cumpliendo lo que dijo Jesús en Lucas 18:8, que él dijo en Lucas 18:12, se lo voy a leer para que ustedes vean. Y es un texto muy triste. En Lucas 18:8 dice: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Wow. Y esa escritura tiene que ver con un juez que no quería hacer justicia con una viuda que le habían quitado toda su herencia. Pero la viuda persistió, porque el juez no la quería oír hasta que parece que se cansó de ella y dijo: déjame oírla. Y él escuchó la queja, el clamor, el lamento de la viuda. Entonces Jesús relaciona esa parábola con el asunto de que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Entonces, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que están todos los días en el templo, en el santuario, supuestamente oyendo la palabra de Dios para adquirir la fe que ellos y ellas necesitan. Pero la pregunta es si se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Si se está hablando y se está mencionando el texto tal como Dios lo intencionó en aquel entonces y cómo nosotros lo vamos a aplicar en este entonces, de este momento, de este ahora que estamos viviendo nosotros. ¿Ve? Así que me parece a mí que todas las iglesias del mundo necesitamos hacer una reevaluación, no evaluación, reevaluación, porque ya estamos haciendo, por 2000 años estamos haciendo, y tenemos una iglesia primitiva que fue una iglesia perseguida. Los primeros 3 siglos de la iglesia, esta iglesia fue perseguida por todo el mundo. Y donde quiera que esta iglesia entró, fue perseguida por los imperios, por la gente, por las otras religiones de ese entonces. Tanto la iglesia en general como los líderes que estaban dentro de la iglesia administrando y creando ese discipulado para evangelizar al mundo. Entonces, cuando digo una reevaluación, es que hay una iglesia modelo que fue la iglesia primitiva. Sin embargo, esta iglesia primitiva no tuvo los privilegios que nosotros tenemos hoy en día. Porque los primeros 3 siglos era ilegal ser cristiano. No era legal. Y cada vez que la iglesia entraba a un país, como entró a Roma,
esta ciudad que se hizo poderosa y grande en el mundo, que tenía 1 millón de población y casi 16,000 edificios en esta ciudad, era politeísta, tenía muchos dioses. Si la iglesia iba a Grecia, politeísta, tenía muchos dioses. Si iban a Babilonia, si iban a Egipto, a cualquier país, en los primeros siglos que fue la iglesia, tenían que combatir con todos los dioses que esos pueblos y ciudades y barrios y naciones adoraban. Entonces, había una clandestinidad de la iglesia en los primeros 3 siglos porque tenían que estar escondidos. Cuando fueron a Roma de Antioquía, huyendo de la persecución, también en Roma fueron perseguidos, porque entonces Nerón en el 64 después de Cristo quema Roma y ahí comienza la persecución primera oficial contra la iglesia de Jesucristo. Y el problema es que el Imperio Romano había conquistado todos los países de aquel entonces. Y si el emperador era el dios, o Zeus, o Apolo, o Diana, y los cristianos no podían adorar a Jesucristo, ni a Dios de ninguna forma, eran perseguidos. En esa área, la iglesia de los primeros siglos y la iglesia de este siglo, de este presente, no se puede comparar. Somos diferentes. Las necesidades son diferentes, los territorios son diferentes, el culto es diferente, la música diferente, la predicación diferente. Todos los rituales, liturgia, ceremonias de la iglesia primitiva eran muy diferentes a lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Entonces, cuando usted lee el capítulo 2 de los Hechos, versos 43 al 47, lo que establece esos versículos es Hechos 2, 43 al 47, que Dios usó a los apóstoles haciendo muchos milagros y señales y portentos para precisamente llamar la atención de la comunidad. Sí. Y dice el verso 47 de Hechos 2, y Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces los portentos, los milagros, las señales, las maravillas que Dios hizo a través de los apóstoles, dice que produjo un gran temor en la comunidad. ¿Ve? Eso eran los primeros años de la iglesia primitiva, una iglesia joven, baby, que apenas estaba todo el mundo aprendiendo la palabra de Dios, que es la otra situación. ¿Ve? Cuando Pablo es llamado en el año 49 después de Cristo, en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, Nerón era, Claudio era el emperador, no era Nerón. Pero ese mismo año Claudio estaba adoptando a Nerón como un hijastro juntamente con su esposa Agripina. Mientras que los discípulos estaban en el concilio de Jerusalén dando reporte de todas las obras que Dios estaba haciendo, específicamente con los gentiles, y ahí es donde Dios llama a Saulo y a Bernabé para ser apóstoles de los gentiles, año 49 después de Cristo. Mientras que Claudio estaba adoptando a Nerón, que era descendiente de Julio César, y Nerón y Agripina querían tener una conexión con Julio César, que fue el primer
dictador mayor para el año 50 antes de Cristo, y un tremendo general y soldado. Pero Nerón se rebeló contra su mamá y la mandó a matar. Se rebeló contra Séneca, que era el filósofo que le puso a sus padres para instruirlo, lo mandó a matar. Y Antrotófofo, que era el líder de los 900 senadores, también lo mandó a matar. Quema a Roma en el 64 y ahí le echa la culpa a los cristianos, y ahí están todos los cristianos metidos en la catacumba. Yo fui a Roma y entré a esa catacumba, 17 kilómetros de catacumba, que era el cementerio en sí del Imperio Romano. Sin embargo, la iglesia primitiva, cuando comenzaron a perseguirla, se ubicaron en la catacumba, escondido ahí, con muerto y con todo. Yo le pregunté al guía, y entonces cuando alguien se moría, dice, no, yo lo enterraban aquí, y seguían haciendo hoyos, y se mudaban. Y una de las cosas que vi fue mucha lamparita estilo pez, pero cientos y cientos y miles de ellas dentro de la catacumba, que la tienen ahí como reliquia, y era como un pez. Y que precisamente la señal de aquel entonces para identificarse como cristiano era que ellos se pintaban en un lugar del cuerpo el pez, indicando que eran verdaderos cristianos y discípulos de Cristo. ¿Ve? Y mucha gente usa eso para justificarse hoy en día, para ponerse un montón de cosas en el cuerpo, pero allí lo hicieron con un propósito y con una necesidad de identificación, que estaban siendo perseguidos, entonces no sabíamos quién era original, quién no era original, pero el que adoptaba el símbolo del pez, ya todo el mundo sabía que ese era original. Entonces la otra parte, después que Constantino establece al cristianismo como la iglesia en el año 325, cuando celebraron el concilio de Nicea, porque había una crisis. Los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva, lo que había era una defensa acerca de si Cristo era Dios o Cristo fue hombre. De que ellos estaban discipulando y aquí y allá, pero no fue tanto el crecimiento en las demás naciones, porque específicamente en Roma estaba Alejandro y estaba Ireneo. Entonces, estos eran los 2 teólogos o religiosos que establecieron el orden de la forma que Cristo vino a la tierra. Entonces, Ireneo decía que Cristo vino en espíritu, que eso lo contradijo primera de Juan capítulo 4, del apóstol Juan, que la gente que decían que Cristo vino en espíritu, sea el espíritu del anticristo. Entonces Alessandro decía que Cristo vino en carne. Lo interesante de los emperadores que reinaron para ese entonces era que cuando había un emperador que aceptaba la enseñanza de Ireneo, entonces el emperador deportaba a Alejandro a otro país. Y cuando entraba otro emperador que aceptaba que Cristo vino en carne, entonces deportaban a Ireneo y traían a Alejandro. ¿Ve? Porque el Antiguo Testamento ya estaba para el tiempo de Roma, para el primer siglo. Pero recuérdense que habían 3 continentes, Asia, África y Europa. Se calculaban algunos 240 millones de habitantes en aquel entonces en esos 3 continentes. Y que el 95% de esas personas no sabían leer ni escribir. Y además que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en arameo. ¿Ve?
Y después, cuando viene el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, que allá la gente era bilingüe, trilingüe, hablaba muchos idiomas. Porque no hablaba ninguno, pues no podía, y no sabía leer, pues tenía que estar en las escuelas, cuando venía un misionero, un apóstol, que tenían que sentarse para escuchar la palabra de Dios. Completamente diferente la experiencia religiosa de la proclamación, del discipulado, de los primeros 3 siglos. Entonces los cristianos estaban escondidos, daban su culto clandestinamente en diferentes lugares. No podían decir que eran cristianos tampoco. Y si le predicaban a una persona, estaban propensos, cogiendo riesgos, que esa persona lo denunciara al dictador, al emperador que estaba en el trono, porque entonces los mandaban al Coliseo, donde llevaban a los cristianos en esos 3 siglos también, que cabían algunas 50,000 personas, y eso era el show, el teatro de aquel entonces, aunque tenían también un teatro que cabían 40,000 personas, y tenían el anfiteatro que estaba al frente del palacio del emperador. Ese tenía 1 milla de largo, ahí corrían caballos, gladiadores, y ahí entraban 150,000 personas, entraban ahí, en ese anfiteatro. Entonces, cuando ellos querían hacer cosas grandes, pues ellos usaban esos 3 lugares que entraban casi 300, 400 personas, 400,000 personas. Y Roma tenía una población de 1 millón de habitantes. Ok. Entonces la iglesia primitiva no creció a los niveles que la iglesia moderna, cuando digo moderna es de nuestros tiempos, ha crecido. Porque imagínense, Estados Unidos tiene 343 millones de habitantes. Una sola nación era más grande que los 3 continentes que existieron para los primeros siglos. Una sola nación. Bien. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura y vemos al apóstol Pablo hablando a Pedro, a Juan o a Santiago, si nosotros desconocemos este contexto histórico que yo le estoy presentando a ustedes como maestro de la palabra, historiador de la historia, tanto religiosa como secular, eso no va a dar a nosotros una concientización de reverencia cuando decidamos predicar del texto bíblico y hablarle a la gente de este presente y querer aplicar situaciones que no son aplicables para este tiempo. ¿Ve? Y que ahí se necesita el don de ciencia, de discernimiento, de sabiduría, para poder usar el texto bíblico de 2,000, 3,000 años atrás y poderlo aplicar a esta iglesia que está en un contexto completamente diferente. Porque apenas se estaban reconociendo los derechos civiles de los ciudadanos de esas naciones apenas, pero no era abierto. La esclavitud era rampante en todos esos países. ¿Ve? Y no lo trataban muy bien a los esclavos. Que el apóstol Pablo habló de eso, porque había una esclavitud. Y hay muchas personas que fueron esclavos en esta nación que no aceptan los escritos de Pablo, porque dicen que Pablo aprobaba el escrito, pero tienen que conocer el contexto histórico. Que eran personas que no tenían profesión, no trabajaban, y habían terratenientes y personas que tenían dinero, que tenían fincas, que tenían territorio, entonces ellos necesitaban gente que trabajara en la tierra.
Pero Israel siempre tuvo gente que le trabajaron como esclavos, como sirvientes, siempre. Y la amonestación fue que lo traten bien. Entonces cuando Pablo habla, le dice que los esclavos sean fieles a su amo, que lo respeten, que lo consideren y que hagan la cosa correcta, porque en eso hay virtud, hay honorabilidad en la persona que hace esas cosas. Entonces, ¿qué se está predicando hoy en día? ¿Cómo está funcionando la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a un culto en una congregación? ¿Quién dirige? ¿Quién manda? Que nosotros creemos como que eso que hace la iglesia moderna hoy en día, que eso se hacía de antes, no, eso no se hacía así. Era diferente. Imagínense que en la sinagoga estaban la Torá, el Talmud, estaba el escrito de Moisés en el púlpito. Y toda persona que podía leer y conocía la escritura podía pararse y comenzar a hablar. Y ahí estaban los maestros, los fariseos, que le hacían preguntas a la persona que hablaban. No había como un predicador especial, específico que venía, no. Porque la gente era analfabeto, no sabía leer. Entonces, si alguien se paraba a leer el escrito de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de los profetas, eso era una gloria. Porque también había un montón de analfabetas en el templo que no sabían leer, pero si alguien leía el escrito, eso era, ¡qué bendición! Igualmente cuando la iglesia primitiva se levantó, que lo que había era casa culto. Primero comenzaron en la sinagoga porque ellos eran judíos, pero en el capítulo 3, cuando Pedro le pone la mano al cojo de la hermosa, el cojo de la hermosa se levanta, entonces el cojo comenzó a saltar y a brincar, y los judíos no brincan ni saltan de esa forma, y entonces no quisieron que esa iglesia estuviera con ellos juntos. Y poco a poco armaron la persecución en contra de este nuevo movimiento, porque el antes se estaba convirtiendo al movimiento de Jesús. Y en vez de dar gracias a Dios y ellos convertirse, ellos no aceptaron a Cristo, y entonces comenzaron a perseguir a la iglesia, y la iglesia tuvo que salir de Jerusalén, a Antioquía, a Roma y a toda esa área adyacente al pueblo de Israel. La iglesia primitiva vino a ver algo de la Escritura para el 3er siglo. ¿Ve? Entonces, cuando venía Pablo, él sabía leer, Apolo sabía leer, los apóstoles sabían leer. Cuando ellos iban a las iglesias, pues ellos le leían lo que decía el Antiguo Testamento. Porque aún los escritos de Pablo comenzaron para el año 50, por allá, después de Cristo. ¿Ve? Tenemos que conocer esa historia. Mire lo que dice Mateo 11, 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ve? Eso es Cristo que está hablando, porque le preguntaron de Juan, y Cristo dijo que Juan fue el hombre más grande nacido de mujer, pero el que sirve a su hermano es más grande en el reino de los cielos que él. Y que Juan fue el último profeta, hijo de Elizabeth, de Zacarías, primo hermano de Jesús, que vino a preparar el camino de Cristo. Él fue el último profeta que profetizó todo lo que iba a acontecer en Israel con el Cristo que venía del cielo. Bien. Entonces, si nosotros no leemos la Escritura, ¿cómo vamos a hacer un juicio crítico, constructivo,
de los supuestos profetas que hay hoy en día. Que la iglesia se ha llenado de profetas. Y dentro de ellos hay muchos adivinos, brujos, santeros, que le están hablando por el micrófono la vida suya en público, teniendo Twitter, Facebook, Instagram, todos los temas del internet están dentro de las iglesias. Y esa iglesia o ese concilio o movimiento decide invitar a un profeta para que le anuncie los pecados de toda la gente que están ahí, por favor. Y después esto sale en el internet. Nosotros en la iglesia nos hemos hecho un daño en todos estos siglos que eso no tiene precedente. Aquí Cristo dijo que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esta palabra, que la ley era hasta Juan y que los profetas eran hasta Juan, y ¡pum!, se acabó. Entonces, pero doctor, Pablo le escribe a los Efesios 4:11, dice, y él constituyó que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 ministerios. Si como digo una cosa, digo la otra, porque conozco la palabra. Un apóstol, él lo dijo porque él mismo dice que él fue el último apóstol que entró como un abortivo. Pablo dice. Y como todavía existían algunos apóstoles, que estaba él, estaba Juan, él pudo escribir que Dios constituyó apóstoles. Y que estaba mirándose a él, estaba mirando a Juan, estaba mirando a Pedro. Es que había unos cuantos apóstoles que no habían muerto todavía. Y esa epístola de Efesios se escribió para los 50-51. Nerón mató a Pedro en el 66 después de Cristo, y a Pablo también en el 66 después de Cristo. A Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo, porque él dijo que no era digno de morir como Cristo murió. Y el último que muere es Juan, que estaba desterrado de la isla de Pamo en el año 95. Ya para el 99 ya Juan sale de este mundo, se desaparece. Después de escribir el Apocalipsis y todo. Entonces, una de las cosas que yo enseño en mi escrito, en mis estudios históricos, que entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 de 1 Timoteo, él habla del nuevo orden que iba a surgir en la iglesia. El nuevo orden. Y que este nuevo orden lo iba a dirigir los episcopos, los pastores, los diáconos, la diaconisa y los ancianos. Así que él menciona 4 grupos: los pastores, diáconos, diaconisa y los ancianos. Que ya esa epístola ya se escriben después de los 60, después de Cristo, cuando ya Pablo está terminando su ministerio, que sabía que iba a ser sacrificado por el Señor. Pero él vio toda esa iglesia que él levantó en Asia Menor, que iban a ser dirigidas, porque eran iglesias pequeñas, eran iglesias que no estaban formadas, no tenían un sistema, un orden, y que entonces él pudo ver, inspirado por el Espíritu Santo, que esta iglesia iban a tener pastores, diáconos, un diácono, un servidor, una servidora, y ancianos.
Y que el anciano no es necesariamente una persona llena de canas, pues un joven con un conocimiento claro de la palabra de Dios. Ese pues un anciano también. No es anciano de edad, sino de conocimiento, de una persona madura que ha conocido la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces él escribe eso en 1 de Timoteo capítulo 3, porque él pudo ver el orden que iba a cambiar. Ya él está viendo que están matando a los apóstoles, están matando a los profetas. Entonces el nuevo orden eran los pastores, diáconos, diaconisas y los ancianos. Sin embargo, esta iglesia de hoy en día ha resucitado el apostolado, por ejemplo. Entonces ellos mismos están diciendo que ninguna iglesia puede sobrevivir si no tiene una cobertura apostólica. Sí. Que es una tremenda contradicción, porque Cristo habló en Juan 14, del 15 al 17, yo me voy, pero enviaré al Paracleto, al Consolador, el que va a estar con vosotros y en vosotros para siempre. Además, Cristo dijo en Mateo 28, 20, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve? Porque si vemos el orden, los ángeles en el Antiguo Testamento, ellos hicieron su trabajo. Ellos hicieron su trabajo. Ellos fueron los mensajeros que traían los mensajes de Dios para la gente que Dios llamaba, para la obra que Dios había llamado. Que no había escrito, no había palabra escrita. Al contrario, ellos estaban siendo el escrito de la historia que hoy en día tenemos en la narrativa de la revelación de las Sagradas Escrituras. Entonces, la iglesia presente tiene la gran comisión de Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que todas estas cosas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios que enseñan toda la palabra de Jesús. Bien. Entonces, lo que yo enseño y estoy diciendo, que debemos de volver de nuevo a la palabra de Dios. Y no estar dependiendo que venga un supuesto apóstol, un supuesto profeta, a sacarle los pecados a los pobres hermanitos que están cansados de su trabajo, que vienen a oír una palabra de aliento de parte de la pastoral o la persona que vaya a ministrar, y que venga alguien a decirle, tú estás mal, tú estás en pecado. ¿Ve? Y después con micrófono y delante de todo el mundo. ¿Qué usted cree que va a suceder? ¿Cómo se va a ir a la casa de ese hombre y esa mujer? Y después si están los hijos que están oyendo eso, y el supuesto ungido de Jehová que está ahí con la unción y recibiendo la revelación de todo lo malo que están haciendo todo el mundo ahí. Oiga, señores, ¿usted cómo yo evalúo eso psicológicamente? Porque las personas que hacen eso crean una división, no solamente en ese hombre, en esa esposa, en los hijos. Si están ahí y ellos están oyendo. Es la iglesia que está viendo y está oyendo. Es la pastoral que está sentado ahí, que está viendo y está oyendo. Y después acontece algo así, ¿cómo va a continuar esa familia en ese lugar, en esa iglesia? Le darán posiciones, le pondrán a cantar, a tocar, si tiene todos esos talentos, a predicar. Ve. Entonces, si leemos la palabra,
y miramos lo que segunda de Pedro nos enseña en el capítulo 1, Pedro nos dice a nosotros, en el verso 19, tenemos también la palabra profética. Ese libro sagrado es la palabra profética. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué lindo. Bien. ¿Usted quiere profecía? ¿Quiere conocer lo profético? La palabra es lo más seguro que hay. No soy yo. No el profeta que viene de allá, que supuestamente ayunó 40 días y ahora tiene una revelación para usted. Yeah. Y después dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ve? Ahí está. ¿Usted quiere conocer la profecía? Vaya a la Biblia. Lea la Biblia. No espere que fulano y sutano venga y le ponga la mano y usted se halla al piso y después la persona coge el micrófono y comienzan a insultarlo a usted, que yo te dije que hiciera eso y tú no lo has hecho y por eso es que te ha venido todos los males. Eso es increíble. ¿Ve? Entonces, ¿dónde está el movimiento del caballero del Espíritu Santo que va a guardar el testimonio de esa mujer, de ese hombre? Y que sí, muchas veces Dios tiene una palabra para una persona, pero eso se lo dice en el oído que nadie lo oiga. Pero la gente quiere hacerse virales, quieren que digan que ellos son los ungidos, que ellos son los que tienen el poder, la revelación, que eso, olvídese. Yo lo he visto por televisión, lo he visto en Facebook, lo he visto. Gente que van a las iglesias. Dios me está diciendo que aquí hay una persona que vive en el 825 de Park Avenue, apartamento 5, que tiene que pasar aquí. Wow. Ya les dio la dirección. Y después comienza la profecía. Ese carro Mercedes-Benz que yo te di, ese colmado que tú tienes que yo te di. Entonces están los ladrones, como dice Jesús, que no hagamos riqueza en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan. Dentro de la congregación hay gente que se sienta y son ladrones, que van a ver quién viste de una forma, qué carro tiene esa persona. ¿Ve? Imagínese usted, yo comenzando mi ministerio, apenas tenía 6 meses de pastor, y me compré un carrito, se llamaba Hornet, en Long Island, $1,500. Y el otro que tenía se me rompía, ese lo compré en $300 estándar. Ese, cuando hacía humedad, tenía yo que empujarlo, pesaba 800 libras y tenía que empujarlo porque no prendía. Así comencé yo el ministerio con mi esposa y mi hijo. Y resulta que un día de gracia me lo robaron. Del estacionamiento donde yo vivía allá en Evergreen, empresario de Westchester, me lo robaron.
Yo fui caminando de Westchester, vine aquí a Clay Avenue, que estamos rentando es una casa que había en una iglesia, y yo vine a orar al Señor, yo dame mi carro, yo no tengo carro. Y el tesorero de aquel entonces era Samuel. Y me dijo, pastor, yo creo que encontramos su carro. Y digo, oh, sí, ok. Cuando terminé el servicio, él me llevó a un lugar llamado Echo Place. Y ahí estaban los ladrones desarmando mi carro. Estaba ayunando ese día. Yo le dije, mire, tengan la llave para que lo abran mejor. Y ellos se asustaron, se sorprendieron. Yo no voy a pelear con nadie, yo que quiero mi carro para atrás. Me habían quitado la parte de arriba, el cilindro, lo habían roto, olvídese, etcétera. Pero lo interesante de esta historia es que mi esposa comenzó a tratar con una persona que estaba preso. Y ella con otra hermana de la iglesia lo ayudaron para que saliera bajo parol. Y cuando él salió, él reconoció mi persona. Y él fue a la iglesia, se sentó y vio mi carro. Y ellos necesitaban parte de ese carro para ponérsela a otro carro. Y él fue el que me llevó. Y nosotros, mi esposa le ministró para salvación. Mire cómo el mundo da vuelta. Pues no, yo me llevé ese carro del estacionamiento allá donde ustedes viven. Me siguió hasta donde yo vivía. Yo me de un carro de $1,500. Imagínate esa gente que tienen carros carísimos de $100,000, $200,000. Y aquí nadie se salva aquí en esta tierra. El mundo tiene sus situaciones, ¿no? Entonces la idea aquí es que las personas que dicen son apóstoles, ellos usan a Efesios 4:11. Pero no conocen el contexto histórico de por qué el apóstol dijo eso. No conocen que ya Pablo estaba cambiando esa versión ya para los años 60 después de Cristo, en 1 Timoteo 3, porque la epístola pastoral, primera, segunda y Tito, fueron la última epístola que Pablo escribió. Y él pudo ver el cambio que venía para la iglesia. Y lo escribió para que nosotros poniésemos atención. ¿Ve? Pero entonces hoy en día están ocurriendo tantas cosas raras con todas las iglesias y sus líderes, que yo lo que contemplo de afuera y digo, pero la gente no está leyendo la Biblia. ¿Ve? Porque si Cristo dijo que la ley era hasta Juan y los profetas era hasta Juan, ¿por qué vamos a revivir de nuevo la ley y los profetas? Porque hoy en día un profeta, si se va a contextualizar ese texto bíblico, es un predicador. Porque ¿qué hace el profeta? Habla del pasado. Cuando usted habla de la Biblia del Antiguo Testamento, habla del pasado. Cuando habla del Nuevo Testamento, habla del pasado, que tiene que aprender a aplicarlo al presente. Y también habla del futuro. Es decir, los tres tiempos principales, pasado, presente y futuro, lo habla la Biblia. Entonces, cuando usted habla el pasado, presente y futuro, usted se convierte en un profeta, que es un predicador. El apóstol hoy en día es un misionero que va por los lugares a abrir la iglesia, porque eso fue lo que hacían los apóstoles. Especialmente Dios llamó a Pablo para hacer eso. ¿Ve? Pero lo que hay hoy en día es un tremendo abuso de poder, de autoridad. Y después ellos son los que se hacen multimillonarios y ricos, y todas las iglesias que ellos pastorean, todo el mundo es pobrecito, que no tienen cómo cubrir sus necesidades. Entonces todo es una contradicción al Evangelio. ¿Ve? El Evangelio es para todo el mundo. No es para los ricos ni para los pobres.
es para todo el mundo. Por ejemplo, cuando Juan estuvo preso en el palacio de Herodes, aquí en el capítulo 11 de Mateo, Juan oyó que Cristo estaba predicando, estaba enseñando. Dice el verso 2 de Mateo 11. Y el oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan está preso, él entra en duda, manda a 2 discípulos para preguntar, porque Cristo está preso. Y Juan está preso, Cristo está suelto. Entonces el Mesías iba a traer libertad a los cautivos, dice en Isaías 61, del 1 al 3. Iba a dar la apertura de la cárcel a los presos. Juan sabía eso. Entonces Juan está preso, Cristo está fuera y Cristo no ha libertado a Juan. ¿Ok? Entonces él manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo o tú no eres? Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Ve? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Quién dijo que tiene que haber una iglesia de gente rica? En todo lo contrario, si hay una iglesia de gente rica es para preparar gente para ir a los pobres y no quedarse ahí. Y no presentar un evangelio de prosperidad. Entonces estas iglesias no han leído la bienaventuranza del capítulo 5 de Mateo. No han leído. Entonces, al no leer, ellos crean otro evangelio que no tiene que ver con nada con el evangelio de Jesucristo. El capítulo 5 de Mateo, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Usted cree que los ricos están llorando? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No se está leyendo nada de eso hoy en día. Que el mundo ahora quiere vivir una vida de lujo, de fantasía, de vanidad, de avaricia. No, ese no es el evangelio. Yo lo siento mucho. Bien. Si Dios le da riqueza a un ministerio, eso es para compartir. No es para sentirse más grande que el vecino y que la vecina y andar recibiendo toda esa riqueza. No. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por favor. Entonces estamos tomando textos bíblicos, aislándolos
de la vida que nosotros queremos vivir y entonces lo estamos justificando con la vida que nosotros queremos vivir. Y la iglesia tiene que saber lo que es el evangelio de la prosperidad. Usted tiene que entender ese concepto. Y que ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la lengua, ahí está todo. Pero no es el evangelio de Jesucristo. Yo lo siento mucho. ¿Ve? Que es la mentalidad del Antiguo Testamento. El pobre está endemoniado. El pobre tiene una maldición. El que está enfermo está en pecado. Esa era la teología del Antiguo Testamento. Pero todas estas personas van a entrar en sus crisis. Lo que ellos hacen, su maldad lo va a alcanzar delante de nosotros, como dice en Timoteo, que hay pecados que se hacen patentes, que se pagan aquí en la tierra. Porque cuando desviamos el evangelio y comenzamos a enseñar otras cosas que no es el evangelio, eso no va a alcanzar. Solo dice el número 32:23, que el que no obedece la ley y la enseñanza, sabe que vuestros pecados os alcanzará. Entonces cuando no alcanza, somos destituidos de las posiciones, de privilegios que Dios nos dio a nosotros porque no supimos administrarla bien. ¿Ve? Dios tiene que ayudarnos en esta época tan crítica, tan difícil, tan compleja y tan complicada. Y que la iglesia se mantenga una iglesia humilde. Los pobres son el 70% de la población del mundo. Ellos no conocen esa estadística. ¿Ve? Son 8.2 billones de habitantes y el 70% de esos 8.2 billones de habitantes son pobres, que apenas tienen para sobrevivir. Y depende también del sistema de gobierno donde usted esté, porque otros son más pobres que pobres. Entonces, si Dios le llama a usted a levantar una iglesia ahí, y si Dios lo bendice a usted con riqueza y gloria, y para invertir en el reino, donde la polilla y el orín y los ladrones no minan, como dice Mateo 5:19. Pero si usted está invirtiendo en usted y para su familia, y creando nepotismo en las congregaciones, donde todas las familias son los que reciben el dinero y nadie más, es un problema. Hay muchos gobiernos que tienen a los hijos y a las hijas, todo el mundo trabajando en la administración del gobierno. Eso se llama nepotismo. Bien, hay que compartir con los demás. Dios nos ayude a tener una concientización de esto nuevo que se ha levantado. Falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, que harán señales, portentos, maravillas, y vendrán en el nombre de Jesús. Pero por su fruto lo conoceréis. Entonces, en el caso mío, yo oigo el contenido, yo no veo el crecimiento de nadie, yo no veo gloria de nadie, yo veo la gloria de Cristo para yo honrar a Cristo. Yo darle la gloria a Cristo. Todo lo que dice que Dios la prosperará, gloria a Dios. ¿Qué es lo que usted habla? ¿Cómo usted anda? ¿Cómo usted se dirige al prójimo? ¿Cómo usted se comporta? Es el fruto del Espíritu Santo en la vida de esa persona. ¿Ves? Que hable bien, olvídese. Satanás habló muy bien, que convenció a una tercera parte de los ángeles en los cielos. Y esos ángeles estaban llenos de luz. Muy bien le habló. Le habló también a Adán y a Eva que rápido ellos comieron del fruto prohibido y prefirieron la muerte. Dejaron de vivir para tener una vida temporal, pasajera, una vida transitoria, una vida de enfermedad. Pero fue la serpiente antigua que lo convenció: seréis como dioses, no moriréis.
padre de mentira del principio. Jesús dijo en Juan 8:44, no, lo que hay es mentira en él. ¿Y qué usted cree de sus apóstoles y ministros? 2 Corintios 11:14, que Satanás se viste como ángel de luz y su ministro. Y habla lengua. Y el que tiene discernimiento parece que esas lenguas son de Dios, son del diablo. Todo eso. Así que este es un tiempo donde la iglesia tiene que prepararse, pero con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Y cuando uno conoce a Dios a través de esa palabra, usted va a saber ayunar, va a saber orar, va a saber conducirse. Pero muchos hacen lo contrario, se van a ayunar y a orar, pero no tienen la palabra en la mano para comprobar todo lo que van a recibir del cielo. Dios nos ayude. Mi número es 646-755-1290. 646-755-1290. Este libro fue la tesis doctoral de New York Theological Seminary en mi doctorado en Ministerio y Teología, Movimiento y Concepto. Aquí, lo que yo hablé hoy está aquí en esta página de este libro, que tiene un montón de páginas. Usted lo puede leer, lo puede mandar a buscar. Aquí hay casi 300 páginas. Movimiento y concepto. Hoy en día la gente lo que quiere es movimiento, supuesto avivamiento, pero los conceptos que están escritos en la palabra no se están leyendo ni estudiando ni nada. Todo el mundo que quiere brincar y saltar y hablar lengua, que no está malo, pero eso tiene su tiempo y su hora. 646-755-1290. Nos veremos en 2 días y seguiremos enseñando y educando. Si quiere el menú de mi libro, usted me manda un email a nicanor55@gmail.com. nicanor55@gmail.com. Me manda ahí un hello y yo le mando el menú de todos los materiales de conferencia y CD que yo tengo para que conozca más y tenga mi seminario que yo he dado en diferentes lugares para ayudar a las personas. Bendiciones, salud y paz.